vez más a mi canal, te invito a que meditemos en la palabra de Dios. El tema de hoy es el temor a Dios. Y dice la palabra de Dios que hay un principio para todo aquel que es sabio. Y este es el temor a Dios. Pero antes que nada vamos a iniciar por partes. Primero, ¿qué es la sabiduría? Ahora sí, la sabiduría es la capacidad para usar correctamente el conocimiento que tú y yo adquirimos. Otro concepto de sabiduría es el siguiente, que es el conocimiento que se lleva a la práctica y este se convierte en sabiduría. Y también encontramos que la sabiduría es acumular conocimiento amplio, profundo y se adquiere por medio del estudio. Y esos son los conceptos que encontramos acerca del significado de la sabiduría. Pero recordad que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría que proviene del Altísimo. Pero la sabiduría que me dice la palabra de Dios que tú y yo debemos adquirir, la encontramos allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y todos aquellos que son insensatos, que son faltos, que son necios, que no quieren aceptar esto, rechazan la sabiduría y la enseñanza. Y esto es sumamente delicado porque Dios es la principal fuente de sabiduría. Por esto Él permitió que la palabra de Dios haya sido revelada a ti y a mí, para que por medio de sus enseñanzas adquiramos esa sabiduría. Y con esa sabiduría tú y yo vamos a comprender que lo que ha sido revelado, todos los mandamientos, todas las promesas, todas las palabras de Dios, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, consejos prácticos, todo eso de lo que Dios habla en su palabra, es para que tú y yo aprendamos a amarlo. De allí viene esa terminología de temor a Dios. Y recuerda que el temor a Dios no es un temor a que Él es un tirano y me va a castigar y no es esa clase de temor a la que se refiere esto, sino que es un sentido específico de respeto, de reverencia, de sumisión. Y ojo con esto, porque la sumisión es una acción de someterse sin cuestionar a quién, pues al Padre, ¿verdad? Sin estar cuestionando su autoridad, porque Él es la autoridad en nuestra vida, porque Él es el centro. Por medio de su palabra, Él nos muestra que quiere lo mejor para ti y para mí. Y ese es el temor que debemos de tener hacia Dios. Un significado recto de reverencia, de honra, de glorificarlo, de exaltarlo, de admirarlo. ¿Por qué? Porque por medio de la sabiduría tú te darás cuenta que todo lo que Él ha prometido en su palabra es para un bien mayor, es para tu bien y es para mi bien. Y allí es donde tú y yo vamos a hacer lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance, con las fuerzas del Señor, a complacer a Dios, a agradar a Dios. Y este es el verdadero significado del temor a Dios. ¿Y cómo lo encontramos? Por medio de la sabiduría. Es así como nos damos cuenta que tú y yo, por medio de su palabra, vamos a honrar a Dios, le vamos a dar la reverencia, le vamos a agradar, le vamos a obedecer. Eso es sumamente primordial. La obediencia a Dios es el resultado de la sabiduría que tú y yo adquirimos. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo práctico muy común que nosotros muchas veces erramos en él, y es en cuanto a que tú y yo conocemos de la palabra de Dios. Eso es claro, y dentro de la palabra de Dios, allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 44, nos habla de algo en lo cual muchos de nosotros pues como que no comprendiéramos, o no queremos obedecer, o no tenemos temor a Dios, porque ese es el objetivo de este video, de lo que te estoy compartiendo. Que si tú y yo amamos, queremos agradar a Dios, tenemos esa sabiduría por parte de Él, vamos a comprender que debemos de obedecer y no poner, es que el Señor sabe que yo no puedo.
excusas y no poner es que Dios sabe mi corazón, que yo soy débil, perfecto no soy. Empezamos a citar la palabra, pero dice así el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este versículo sé que lo he escuchado más de alguna vez y lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta que muchas veces no somos sabios, porque ser sabio me va a ayudar a comprender que lo que acabamos de leer allí en Mateo 5:44 me habla de que Dios quiere lo mejor para mí. Él no quiere que yo tenga raíces de amargura en mi corazón, ni tú ni yo. Entonces Él me dice que lo que yo debo de hacer es seguir su palabra, sin contradicciones, sin cuestionamientos, sin murmurar, sin poner excusa. Y me dice que yo debo de perdonar para no cargar con eso en mí, porque es una carga emocional y espiritual el no perdonar, el no pedirle al Señor por aquellos que nos persiguen, nos calumnian, nos señalan. Eso es lo que la palabra de Dios me aconseja. ¿Y qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos tú y yo? Conocemos esta palabra que proviene del Padre, pero dejamos de ser sabios en el momento que decimos es que yo no la puedo llevar, es que pongo excusas, es que Dios sabe que yo no puedo, es que, ay no, dure su palabra, Señor. Y nos empezamos a excusar y murmurar. Pero la voluntad del Padre me dice que esa palabra, ese consejo que he recibido por parte de Dios me va a ayudar. Y si soy sabia, y si comprendo esto, y si yo tengo temor a Dios, yo voy a querer cumplir la palabra de Dios. Yo voy a querer agradarlo en obediencia. Y eso es obedecer la palabra del Padre. Y eso es, en resumidas cuentas, lo que significa el temor a Dios. No es un temor común y corriente, no, sino que es una reverencia, es una sumisión a no estar contradiciendo con Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si tú sabes que yo soy débil, que yo no puedo? No, la palabra me dice que todo lo que Él me aconseja, sus mandamientos son para mi causa, son para mi vida, son para mi bien. Es para que yo de verdad le pueda demostrar a Dios que le quiero obedecer, que lo quiero honrar, porque temo de Él. Y todos aquellos que tememos de la palabra de Dios, lo pensamos 2 veces antes de guardar cositas en nuestro corazón, como el no perdonar, como el rencor, como calenturas ajenas, como la ira, como un montón de cosas que muchas veces guardamos en nuestro corazón cuando Dios ya habló que no tiene que ser así. Así que espero que este video te haya ayudado mucho, te haya ayudado a reflexionar, sobre todo en el temor hacia nuestro Dios, porque Él se merece la reverencia, Él se merece la gloria y la honra en obediencia. Bendiciones para ti, nos vemos por acá después.